La vida de Edgar Allan Poe estuvo envuelta en una neblina perpetua de oscuridad y tragedia, y estas experiencias personales se reflejaron de manera conmovedora en sus personajes y en sus escritos. Poe, nacido el 19 de enero de 1809, vivió una existencia que parecía destinada a la desgracia desde sus primeros años. La primera sombra que se cernió sobre su vida fue la muerte de su madre, Elizabeth, cuando Poe tenía apenas 2 años. Su partida temprana dejó a Edgar y su hermano William huérfanos, sin más consuelo que la memoria de una madre cariñosa. La pérdida de su madre sembró la semilla de una obsesión que lo atormentaría durante toda su vida: la muerte y la decadencia. Esta obsesión, encarnada en personajes como Roderick Usher en La caída de la casa Usher, refleja la lucha interna de Poe por enfrentar la inevitabilidad de la muerte y la fragilidad de la mente humana. Aunque fue adoptado por John Allan, un comerciante rico, la relación entre ellos estaba lejos de ser idílica. Mientras Poe crecía, se volvieron evidentes las diferencias irreconciliables entre ellos. Poe anhelaba una carrera literaria, mientras que Allan tenía otras expectativas en mente. Este conflicto entre el deseo de Poe y las expectativas de su padre adoptivo también está representado en la dinámica de vida decadente de los Usher, lo cual, por extensión, representaba la decadencia de Poe mismo mientras luchaba por cumplir sus propias aspiraciones literarias en medio de un mundo colapsante. Sin embargo, las desdichas de Poe no terminaron con su relación tumultuosa con Allan. A los 26 años, Poe se casó con su prima, Virginia Clemm, que apenas tenía 13 años en ese momento. La vida matrimonial de Poe estuvo marcada por la enfermedad de su joven esposa. Virginia sufrió de tuberculosis, la misma enfermedad que se llevó a su madre. La lucha de Virginia contra la enfermedad y la impotencia de Poe se reflejarían en personajes como la esposa enferma en su cuento Morella. La figura de la esposa, postrada por la enfermedad, personifica la impotencia y la desesperación de Poe al enfrentar la inminencia de la muerte. La muerte de Virginia en 1847 sumió a Poe en una depresión aún más profunda. La presencia constante de la muerte en su vida se manifestó en su poema más famoso, El Cuervo. En esta obra maestra, el cuervo, que repite incesantemente la palabra nunca más, simboliza la presencia constante de la muerte y la pérdida, un eco eterno en la vida de Poe. Cada nunca más representa un recordatorio implacable de las pérdidas que acosaron su existencia. Otro ejemplo notable de cómo su vida se refleja en sus personajes se encuentra en su cuento El corazón delator. El protagonista de la historia, atormentado por la culpa de su crimen, siente el latido del corazón de su víctima. Este relato personifica la angustia y la culpa que Poe experimentó a lo largo de su vida, ya que el peso de sus acciones pasadas lo atormentaba sin piedad. La alienación social también desempeñó un papel importante en la vida de Poe, y esto se reflejó en personajes como el protagonista de El hombre de la multitud. Este personaje se siente aislado y perdido en medio de una sociedad bulliciosa, algo que Poe experimentaba con frecuencia en la tumultuosa Nueva York del siglo XIX.
La soledad y la alienación que Poe sentía se reflejaban en su escritura, creando personajes que compartían su sensación de estar fuera de lugar. Poe canalizó su dolor y oscuridad en su escritura, creando personajes atormentados y situaciones inquietantes que resuenan con la angustia de su vida personal. Su obra maestra, El gato negro, es un ejemplo vívido de cómo su lucha con la adicción y la violencia se proyecta en sus escritos. El protagonista de esta historia, acosado por un gato negro y su propia crueldad, personifica la lucha interna de Poe contra sus demonios personales. La vida de Edgar Allan Poe y sus personajes están inextricablemente entrelazados en un mundo de oscuridad, misterio y melancolía. La tragedia, la pérdida y la obsesión con la muerte que marcaron su vida dieron origen a algunas de las obras más icónicas de la literatura gótica. Su legado perdura como un recordatorio de que a veces la vida más oscura puede dar origen a la creatividad más brillante, y que la obra de Poe es un reflejo profundo y conmovedor de su propia existencia marcada por la sombra.